Mi nombre es Dora, desde Mendoza, Argentina. Quiero contarte acerca de Renaciendo en Conciencia. Renaciendo en Conciencia nace en una primera etapa como Renaciendo, un grupo de mamás que apoyábamos a las mamás que tenían que transitar en aquellos momentos la experiencia del bebé prematuro, porque esa había sido mi experiencia con la segunda maternidad. Cuando pasan los años, sin que lo tuviera previsto obviamente, Manuela, mi segunda hija, sigue camino, como decimos nosotros, así parte de este plano, y entonces yo ya no podía estar ahí coordinando ese grupo. Me quedé con el nombre, le agregué conciencia, diseñamos un logo y así nace en el año 2004 Renaciendo en Conciencia. Esa experiencia de la mamá prematura donde se ve a bebés luchando, peleando por la vida, mamás tratando de dar fuerzas, me marcó en un antes y un después donde empecé a preguntarme qué era verdaderamente la vida. Con el transcurso del tiempo y la experiencia concreta ya de la partida de Manuela, no solo me preguntaba qué era la vida, sino también qué era la muerte. Y ahí empiezo a buscar herramientas ya un poco más enfocadas en este despertar de conciencia que abarca no solo a quienes hemos transitado una experiencia de un bebé prematuro, sino la vida misma, que implica, seamos conscientes o no, que en algún momento vamos a morir. Ahí empieza entonces el camino de Renaciendo en Conciencia, un 28 de julio del 2004, justo un año después de la partida de Manuela. La idea era ofrecer herramientas concretas para que nos diésemos cuenta que el vivir implica desafíos y que el vivir implica también comprometernos. Llegan herramientas como el Reiki, la meditación, el yoga, que aunándose me iban dando la posibilidad de canalizar algo que traigo como vocación y también como formación. Mi formación académica es profesora en Ciencias de la Educación, me especialicé en docencia universitaria, pero me di cuenta que me sentía más cómoda, fluía más con mi esencia de lo que soy, compartir estas herramientas que a lo mejor un ámbito académico, que lo transito porque trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, aquí en Mendoza, pero es por estos caminos donde canalicé esa vocación. Primero nace Meditación Activa, como un grupo donde aprendemos a movernos, a respirar y a relajarnos con conciencia. También el grupo de Reiki, donde enseñamos esta herramienta para el autodespertar y armonizar el cuerpo sutil. En fin, surgen como esos dos grupos que tenían la modalidad presencial y una dinámica de movimiento permanente, de encuentros presenciales y de toma de conciencia de lo que implicaba el día a día y la vida cotidiana. Llega el momento de la pandemia y es como que tuve que volver a resignificar esas herramientas, pero también buscar el modo de seguir apuntalándonos, porque esto es como un camino donde nos vamos acompañando entre todos. En realidad yo llevo la posta, si se quiere, como facilitadora, como acompañante, pero es un ir y venir entre todos. Aquí es un grupo donde todos crecemos y yo soy la primera en este dar donde recibo. Y entonces en este ayornamiento a esta realidad de tener que quedarnos en casa, aparece la posibilidad de otras opciones, pero con el mismo objetivo: seguir brindando herramientas y seguir incursionando en el autoconocimiento y en la posibilidad de dar respuestas a esos misterios de la vida que siguen siendo misterios, pero voy tomando otra conciencia. Aparecen otros grupos ya en formato online, y uno de los primeros que se me ocurre armar es tratando de unir, porque la mayoría de las personitas que estaban en los otros grupos tenían la habilidad y habían ejercido y desarrollado el arte de tejer, algo que no es mi fuerte, pero sí lo que tiene que ver con la meditación. Y yo siempre decía en las presentaciones que un modo de meditar es el tejer. Entonces las convoqué y les dije, ¿qué les parece si yo les voy dando las herramientas de lo que es meditar, cómo se medita, qué se necesita, por así decir, para
transformar la meditación en algo activo, pero ya en un contexto donde no podíamos reunirnos y movernos con tanta libertad, y aprendemos desde ese arte que es el tejer a meditar. Por supuesto dijeron que sí, y así nace Tejedoras del Silencio, como un modo de meditar activamente, un modo de aquietar la mente, pero por sobre todas las cosas bajarla al corazón. La idea era reunirnos, y sigue siendo, porque lo seguimos haciendo, reunirnos con la consigna de meditar mientras se teje, tejer mientras se medita y donar lo tejido. Y aquí aparecía un plus en esto de meditar, aquietar la mente, porque estoy convencida de que meditar no es solamente estar en un lugar encerrado, en silencio, con el saumerio. Todo eso ayuda y hace al contexto, pero yo puedo y debo aprender, y tenemos que aprender a que la meditación se integre en lo cotidiano de la vida, de tal manera que sienta que voy viviendo en un estado de meditación. Es algo que se va adquiriendo como todo, con la práctica, pero por sobre todas las cosas con la conciencia. El tejido daba esa oportunidad y da esa oportunidad, porque las mujeres, que también aquí viene lo rico y lo importante de esta experiencia, que no solo es para las mujeres, pero mayoritariamente el tejido ha sido una herramienta de unidad y de convocatoria de lo femenino, y da esa idea de círculo, esa idea de red que se teje. Empezaron a aparecer los encuentros cada vez con más personitas que se ofrecían, y el tejido empezaba a ser el canal donde se vehiculizaba esta experiencia de meditar. La idea es bajar de la cabeza al corazón, del corazón a las manos, y que cada uno de esos puntos fuera tejiendo, más allá de un tejido en sí y un punto en sí, alguna intención concreta. El poder después brindar lo tejido daba también la posibilidad de encontrarle un sentido más profundo y trascendente, algo que yo hago en la individualidad, en el silencio, de un modo muy íntimo, y que quizás antes lo hacía y en esas mismas condiciones, pero era como en automático. Ahora le doy otra conciencia, le doy otra impronta, otro contexto, y lejos o más allá de ser algo individual y privado, tiene también una trascendencia social, porque lo que se tejía y lo que se sigue tejiendo termina siendo un aporte en lo social. Las primeras respuestas a esa demanda se dieron a grupos concretos que estaban surgiendo justamente en épocas de invierno, en comunidades y comedores que necesitaban el famoso cuadradito, que se iba uniendo a otros cuadraditos y se formaron colchas. Y con el transcurrir del tiempo se sumaron al grupo algunas personitas que tenían conexión con Red de Manos Solidarias aquí en Mendoza, y Red de Manos Unidas, que tejen específicamente elementos como las mantitas para los bebés de las neos de Mendoza. Entonces para mí era como un círculo que se volvía a repetir, ¿no? O sea, la neo que ahora estaba presente, pero en donde podíamos llevar ya no esas historias de dolor que nos habían marcado el alma, sino ahora un apapacho, ¿no? Un calorcito a través de esas mantas. Algunas de las mamás que pertenecen a ese grupo también son parte de otro subgrupo que ya les voy a comentar, donde sus hijos habían partido y encontraban, o habían seguido el viaje, como decimos nosotros, y encontraban en este arte de tejer no solo un momento de consuelo, sino también de encontrar un poco de sentido a todo lo que se estaba haciendo, y un poco también un calorcito al corazón en este tejer, porque el resultado iba a bebés que recién llegaban a la vida, ¿no? Era como esa paradoja que la vida misma tiene. A partir de allí, bueno, Tejedoras es como el fuerte en esto de las reuniones virtuales, pero también, y a partir de esa experiencia, nace Mariposa Colibrí, que es el grupo que contiene a mamás y a papás que sus hijos han seguido viaje, como decimos, han partido, que se nos han adelantado en este viaje. También nació Senderos de Mandalas, cuando ya pudimos tener un poco más de libertad para tratar de encontrar en contacto con la naturaleza
otro modo de meditar, otro modo de acercarnos a lo que la vida es, ¿no? Un inhalar y un exhalar permanente hasta que hagamos nuestra última inhalación y nuestra última exhalación. Los otros grupos siguen. Meditación activa se transformó en grupos de encuentros de mujeres para el autoconocimiento, para el despertar de la conciencia de lo que es lo femenino, no ya como una cuestión femenino, masculino, no, sino como una verdadera búsqueda hacia el interior para dejar de estar buscando en el exterior lo que fuera, que termina siempre siendo algo utópico y una ilusión. Entonces me gusta decir que, porque estas mujeres que están en los distintos grupos es como que tejedoras simbólicamente nos une y nos reúne. O sea, todas las que están en los distintos grupos también nos encontramos y fundamentalmente en tejedoras. Y es una invitación porque hay muchas personitas que saben y tejen muy bien y quizás no han tomado conciencia que la meditación es una herramienta tan importante en estos momentos para ya no solo para una conexión espiritual o conexión con lo superior como por ahí hemos creído, sino como una herramienta que me permite bajar los decibeles, encontrar otro ritmo de respiración. Eso beneficia la parte física, la parte psíquica, y allí sí puedo decir que puedo conectarme con la vida que me rodea sin estar buscando alimentos o herramientas externas. La meditación me ayuda, como dije en un comienzo, a aquietar la mente y hacer foco. No es solamente el irme a la montaña, eso es otro de los caminos. La idea es que estas herramientas estén al alcance de la mano, en lo cotidiano, y las agujas se van transformando en eso, en un recurso, como en otro momento puede haber sido la música o el saumero. Por lo general buscan el momento, las tejedoras de silencio, ponen una música agradable y bueno, y ahí mismo vamos compartiendo que cada punto tiene una intención. Hay veces que las reuniones arrancaban con el tejido en la mano y la intención de esa reunión era que cada punto que se tejía tuviera una intención concreta o una mirada diferente de algún aspecto, es decir, todo se transformaba en herramienta y todo con la misma intención: hacer foco con mi mente, aquietar la mente y bajar al corazón. Y entonces, poco a poco se fue tomando conciencia que el tejido dejaba de ser algo mecánico y en automático y que cada punto ya tenía una intención concreta. Un punto se transformaba en la posibilidad de tejer o destejer una ilusión, tejer o destejer un dolor, tejer o destejer un insomnio, tejer o destejer, no sé, una serena alegría, porque en definitiva se tejen ilusiones, se tejen desaciertos, se tejen angustias, se tejen insomnios, se teje la vida.